Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema de la albañilería. Fíjense, siempre se lo comento a los alumnos, a mis alumnos. La albañilería es un tema que después que uno participa como ingeniero o como residente desde el movimiento de tierra, hace todas las fundaciones, hace la estructura, concreto, cabilla y sale de la parte, digamos, estructural de la edificación. Okay. El propietario, después que armó equipo y tiene al ingeniero residente, a la gente que midió la obra y todo el equipo de ingenieros que facilitaron el proceso constructivo de la estructura, no es que ellos los votan y aparece otro grupo de ingenieros que son los que saben de albañilería. Uno termina siempre vinculado con la obra y aún no siendo la especialidad de uno, la albañilería, acabados, remates, detalles, juntas, materiales, etcétera, es una especialidad más destinada al arquitecto. ¿Okay? Sin embargo, está siempre coordinada y supervisada por ingenieros. Entonces, es un tema que en nuestra facultad de ingeniería no hablamos de la albañilería, pero igual lo vamos a trabajar, siempre, inclusive ventanas, equipamientos, vidrios. Tengo un alumno que está haciendo un hotel y está haciendo acabados, aire acondicionado, mecánica. O sea, hay una cantidad de experiencia adicional que es bueno comentarle, en este caso, de la albañilería, para que ustedes, digamos, aprendan pequeños detalles, pequeños trucos y un poco transmitirles mi experiencia profesional en el tema de la albañilería para que, bueno, les sirva de provecho. Claro, es hasta lo que, digamos, las recomendaciones que me ha tocado vivir. Y en este caso, cuando hablamos de albañilería, vamos a dividir este capítulo en bloques, ¿okay? Todo lo que es colocación, suministro, procura de bloques, plomería, ¿okay? Algo de electricidad, friso, todo lo que es acabados, techos, distintos tipos de techos, y plafones, ¿okay? Techos falsos que llaman, y finalmente hasta pisos, distintos pisos de exteriores, de interiores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Que para efectos de albañilería, para mí, o la recomendación es lo último que se coloca. Cuando se coloca el piso es que ya terminó la obra, el acabado de piso. Entonces, para mí albañilería es un tema que es sensible porque tenemos que conocer de este material, de cómo se colocan los bloques, la albañilería, la plomería, la electricidad del piso, porque nos vamos a tener que tropezar con este proceso constructivo. Así que no lo olvidemos, no hagamos como el avestruz, es un tema que lo vamos a tener que afrontar y lo vamos a tener que defender, medir y coordinar. Por eso aquí vienen nuestras recomendaciones. Con respecto a los bloques, el primer tema. ¿Okay? Los bloques, normalmente uno tiene que pensar, digamos, tres cosas importantes. Una es la procura, la compra. ¿Okay? Otro es el despacho, ¿okay? Donde carrizo los vamos a almacenar, el despacho, y otra es el almacenamiento. ¿Qué pasa con la procura? Nosotros, por supuesto, quizás hay un departamento de procura en la constructora o nos toca a nosotros comprar a nosotros mismos. La recomendación con todas estas grandes, digamos, empresas que suministran material, la típica recomendación es irnos por las empresas grandes y serias conocidas, ¿okay? Que son las que, digamos, dan la talla. Al final uno da la sensación de que está comprando al más caro, pero esta empresa da unas ventajas en todo el proceso de despacho, almacenamiento, transporte, etcétera, etcétera, que al final termina siendo costo. O sea, en estos temas la pérdida de bloques no es tangible. ¿Cuántos bloques perdimos a lo largo de toda la obra? Es difícil mantenerlo, detectarlo, lo mismo que los espesores de friso, si gasto más cemento, si gasto menos cemento. Entonces, la recomendación en este caso es irnos por las grandes empresas que hagan despacho de material. Entonces, procura hacer, por supuesto, la compra, ¿okay? Y la primera es
cómo viene el material, si viene en paletas, si viene, digamos, en camión, pieza por pieza, tener presente cómo lo vamos a transportar, digamos, a cómo lo vamos a manipular en la obra. ¿Okay? Y otra cosa con respecto a la procura, el despacho, por supuesto, saber qué llega, cuándo llega, quién lo carga, quién lo descarga, dónde lo descargo, a qué hora lo descargo. O sea, hay una cantidad de preguntas, no es que, como me decía el otro día en una obra, ya te mandé 4 camiones de cabilla. Oye, pero son el viernes a las 3 de la tarde, ahí no hay nadie que lo reciba. Entonces, esta logística de la procura no es solo comprarlo, sino el despacho. Y cuando me hablo del despacho es a qué hora llega y quién lo carga, quién lo recibe, si el precio que estoy comprando incluye el despacho, la descarga, o yo tengo que tener un personal previsto para ese día adicional para la descarga, dónde lo voy a parar, cuidado dónde lo paro, en la calle, etc. Una cantidad de cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora del despacho. Y por supuesto el almacenamiento. No es que llega, yo almaceno toneladas y toneladas de material y dejo que el material lo tiren, no. También es otro tema que hay que preparar, discutir, conversar con el equipo, con el obrero, con el maestro, para ver cómo, inclusive con la persona, con los subcontratistas que van a ejecutar esa especialidad. Yo compro el material, pero él es el encargado de descargarlo. No soy yo el que se lo descargo a él o el que se lo subo al piso 5. Entonces, en este caso, Alfarería Caracas, quien fue el que despachó en fíjense que los bloques vienen en paletas, vienen con una cinta que protege que no se desarmen. La gente de Alfarería Caracas lo envuelven en Boplast. Si yo lo quiero deshacer, también ellos, ya es cuestión mía, para almacenarlo, para irlo subiendo a cada piso. Ellos inclusive suministran un pequeño gancho que la torregrúa, y te lo dejan ahí en la obra, la torregrúa lo va a izar y lo va a colocar en cada piso hasta que yo lo desempalete y lo acumule como lo quiera almacenar, por piso, por niveles. Aprovechar la torregrúa, si es que la tenemos, o el equipo que va a hacer el transporte para colocarlo a pie de obra e inclusive en cada uno de los pisos. ¿Okay? Y ese proceso termina perdiéndose, rompiéndose un porcentaje de bloques que termina siendo pérdida. Entonces, cuidado con esa operación. Por ejemplo, en este caso, es la obra de Oripoto, un hotel en Oripoto, un pequeño hotel, Vertizen Space, que construimos en Oripoto, y el acarreo, el almacenamiento tiene que ser a mano. Y ocurrió de esta manera. Ahorita no sé, no tengo referencia de los costos de cada bloque, pero fíjense que solo en la foto vemos 4 o 5 bloques rotos, que si nos descuidamos con el almacenamiento, acarreo, qué sé yo, la manipulación, solo para que el bloque llegue al sitio, ya perdí el 10% de los bloques en una mala almacenamiento, una mala manipulación. El obrero termina agarrando un bloque para sentarse a almorzar, para apoyarse, lo termina rompiendo. Entonces, cuidado con esa manipulación. Si no queremos evitar, por cierto, eso también va a depender la contratación. Contratamos la albañilería a todo costo, ¿okay? Y la persona que suministra el material es el encargado de transportarlo y almacenarlo, es responsabilidad de ellos. Pero si queremos ahorrar algo, nos convertimos en contratistas de albañilería y solo contratamos mano de obra, que es la persona que lo va a colocar. Entonces nos corresponde a nosotros, quizás con una cuadrilla de él, que cancelamos nosotros, pero que es de él la suministra, hay que acarrear los bloques y colocarlos al pie en cada uno de los pisos. Otro es, por ejemplo, este fue un caso en San Carlos, el Centro de Atención al Atleta. Fíjense que es un volado de alrededor de 4 metros y el que iba a instalar las tejas del techo almacenó esa cantidad de tejas en el borde del volado. Cuando uno ve esas imágenes, dice, bueno, estamos sometiendo a la estructura a una prueba de carga. Pudimos haber apuntalado. No es que permito que los contratistas almacenen el material donde sea. Cuidado con el almacenamiento. Tenemos que tener cierta precaución. Pudimos haber agrietado la losa, ¿okay? O podemos agrietar la losa si no tomamos esa precaución. Cuidado con el almacenamiento del material. Por cierto, tuvimos una experiencia propia de un tanque de agua, de esos tanques azules que aguantan 2 o 3 metros cúbicos, son 2.000 o 3.000 kilos, que cuando es plástico lo mueven de un lado a otro, y no sé qué, que este plástico, no, que el tanque que mueve lo que...
me molesta aquí, me molesta allá, no sé qué, lo pusieron en una esquina de un volado, y al día siguiente, llegó el agua, llénalo, que ya podemos aprovechar que yo lo hago. Y estamos llenando el tanque en la punta del volado. ¿Okay? Sin darnos cuenta, estamos sometiendo a una carga importante. Entonces, podemos agrietar la estructura. Tenemos que tomar las precauciones del almacenamiento de material, acabado, pisos, sobre la arena, los bloques, el mármol, cerámica, granito, agua. Es material importante que no tenemos que abusar sobre la estructura, porque la estructura fue diseñada para un uso, ¿okay?, que no está calculada para el proceso constructivo. Entonces tenemos que ser cuidadosos en el almacenamiento de ese material. Entonces, cuando empezamos con el tema de la albañilería, la primera recomendación es: vamos a hacer un replanteo. ¿Qué significa un replanteo? Vamos a hacer una primera hilada de bloques, donde el albañil coloca una primera hilada, se revisa la plomería con el arquitecto, con los planos, con la inspección, revisamos y medimos, ¿okay? Y luego que está aprobado ese piso, está aprobado la albañilería, es que yo le permito al albañil que coloque los bloques. Ellos colocan bloques por metro cuadrado. Uno los contrata cuando contrata mano de obra por metro cuadrado, y ellos quieren colocar bloques a toda velocidad. ¿Okay? Es importante que esa albañilería esté bien pensada, bien replanteada, porque luego, si nos equivocamos, tumbar una pared, perdemos una cantidad de bloques y uno está perdiendo el material si está contratando al albañil por mano de obra. Ellos, por ejemplo, la fachada, no hay manera de equivocarse. Coloca la primera hilada, ¿okay? Y si el arquitecto le dijo que iba ahí, esa es la fachada, él puede cerrar la fachada como es en la foto. Pero de lo contrario, vale la pena revisar, y luego de aprobarlo y revisarlo con el arquitecto, con la inspección, ¿okay?, es que le damos autorización. Bueno, ya listo, levanta los bloques. ¿Qué hacemos en esa? Debemos corregir la plomería. Fíjense, la plomería, reubicar los puntos de aguas negras. Fíjense que está el drenaje del lavamanos, por ejemplo, el centro de piso de la poceta, verificar dimensiones, ubicar la ductería de los tubos de ventilación. La ventilación es el aire necesario para que la tubería de aguas negras fluya. Cuidado, entonces la ventilación es importante que la replanteemos. Y también esa es otra típica discusión. ¿Qué ponemos primero? ¿El albañil hace todos los bloques y luego viene el plomero, o viene primero el plomero y luego viene el albañil? Mi recomendación es que sea primero el plomero y luego el albañil. Colocamos la primera hilada. El plomero coloca todo el sistema de plomerías con esa arquitectura que ya está replanteada y verificada por todos, ¿okay? Y luego es que levantamos el resto de la albañilería. Aquí tenemos otra imagen. Fíjate, toda la plomería colocada, el plomero la deja agarrada con unos ganchos, con algunas cabillas, ¿okay?, con algunos puntos. Y luego que tenemos toda la plomería colocada, le decimos al albañil: ok, puedes levantar la albañilería. ¿Okay? Los bloques. ¿Qué significa levantar los bloques? Levantarlos, el albañil coloca unas cuñas, ¿okay?, de madera contra la losa y unos cuartones, ¿okay? Y eso nosotros tenemos que verificar siempre la verticalidad con la plomada o con un nivel grande, verificar la verticalidad, la perpendicularidad. ¿Okay? Tenemos que estar muy pendientes de la verticalidad y la perpendicularidad de la albañilería en el momento del levantamiento. Todos los errores que se cometen en la albañilería, Friso va a tener que corregir, y eso implica más cemento que vamos a gastar. Entonces, la recomendación con el albañil, que lo coloque hilada por hilada, poco a poco, no es una carrera de velocidad. De la velocidad podemos cometer errores en el replanteo. Vamos colocando, verificando ejes, verificando replanteo, se coloca la hilada. Fíjense en esta foto, otro albañil, otro grupo está colocando la albañilería, otra vez acuñado con cuartones para verificar dónde termina el cuartón. Con la plomada verifico verticalidad o con un nivel, ¿okay? Y con una regla, con una escuadra. ¿Cómo me hago una escuadra? Le pido al del aluminio y vidrio o al mismo herrero que me haga una escuadra perpendicular perfecta, lo suficientemente grande, que yo pueda colocar en cada esquina. Cada esquina se la voy verificando al albañil, coloco la regla. Si las dos paredes son perpendiculares, la regla tiene que pegar de los dos lados.
Si no pega de un lado, cuidado, el albañil no está logrando la perpendicularidad y esos errores se van a ver al final en el acabado de cerámica. Cuidado, tenemos que verificar durante el proceso la verticalidad y la perpendicularidad. Aquí, como dice, nivelar, aplomar y perpendicular. Esas son 3 condiciones que tenemos que estar pendientes a la hora de verificar el levantamiento de la albañilería. Esta albañilería con bloques termina siendo bastante sucia, ¿okay? Termina habiendo escombros, basura. Se levanta muy rápido, pero hay que hacerlo con cuidado. Y la primera recomendación al albañil, que cada hilada quede perfectamente horizontal. O sea, que él ponga este pequeño nylon, ¿okay? Esta pequeña guía, para que yo coloque una por una y esperando que fragua. Si empieza a colocar, si yo veo una pared que no está acabada, desordenada, eso va a traerme problemas durante el proceso constructivo. Otra vez el albañil, en este caso bloques de concreto, obra limpia, y tenemos que tener una hilada para verificar una por una para que las juntas queden, si es obra limpia, queden perfectamente del mismo tamaño, ¿okay? Y totalmente horizontal, para verificar siempre que se coloquen uno por uno. Cuidado entonces con la hilada, bloques poco a poco, no aceleremos un proceso que es mejor ir poco a poco y no tener que corregir. Si tenemos que corregir y demoler una pared por moverla 10 centímetros más acá o más allá, estamos perdiendo el material base, la albañilería, los bloques que corresponden o van usualmente por nuestro riesgo. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de la albañilería. Ya nos vemos en unos minutos. ¿Sí? ¿En serio? La demanda fija el mercado. La oferta y demanda. ¿Qué no? Ustedes sí son malos, pobrecito. Yo le digo así, hermano. Ahí se venden ahí al doble. ¿Dónde vamos? Continuando con nuestro tema de albañilería, fíjense, estábamos comentando sobre el tema de la hilada. Les recuerdo siempre recomendar que el maestro vaya colocando la albañilería, tanto de bloque de concreto como bloque de arcilla, poco a poco, verificando verticalidad, nivelación, aplomar, la verticalidad y la perpendicularidad, como comentábamos. Entonces, luego que hemos llevado aquí la albañilería, aparece otro tema, que son los machones. No los manchones, sino los machones. ¿Qué es el machón? El machón es un elemento, una columna que va, una pequeña, de muy pequeñas dimensiones, que va dentro de la albañilería, o una viga de corona que va dentro de la albañilería, porque las paredes a doble altura, por ejemplo, este es el locatel de la Castellana, requieren de estabilidad. ¿Qué pasa? El bloque de arcilla, cuando se conecta con el bloque de concreto, tenemos que salpicarlo. Y si ven ahí, esa cosa oscura que está al borde de la columna de concreto y lo tienen todas las columnas hacia el fondo, es un pequeño salpique, que es arena y cemento. ¿Qué hace el maestro? Pone arena y cemento con agua y salpica con una espátula, con una cuchara, salpica. Cuidado, salpicar no significa manchar toda la columna. O sea, él pone un cartón, alguna tela, alguna protección y salpica a donde va a llegar el bloque. Es simplemente para dar textura y que el bloque de arcilla se adhiera al concreto. Claro, como es una pared tan alta, tengo que taladrar, como se ve el detalle, unas pequeñas perforaciones para colocar cabilla y que se coloque una viga de corona. Pero en el paño muy grande, además de una viga de corona, a mitad de la altura, coloco una pequeña columna en el medio. Y esas son esas pequeñas aberturas, bueno, en esta foto, esas pequeñas aberturas que vemos en la mitad del tramo. Cuando el tramo es muy grande, tiene un machón en el medio. En este tramo, en el primer tramo, fíjense que no tiene machón en el medio. Usualmente el maestro decidirá, bueno, cada 3 metros coloca un machón. Bueno, esto mide 2,50, no coloco un machón. Pero en el siguiente, que mide 4 metros, 6 metros, la luz, coloco un machón central. Y otra de las cosas, por ejemplo, cuando hay contacto de bloque de arcilla, contra estructura metálica, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? El herrero tiene que soldar unas cabillas, tanto en la viga de apoyo abajo como en las vigas laterales, para que el bloque se conecte. Entonces, ¿qué hacemos? La primera hilada, en vez de colocarla horizontal, que el bloque no entra, lo colocamos vertical, para que la cabilla
agarra el bloque y le colocamos algo de pega por dentro del bloque. Y lo mismo horizontalmente, cuando va a colocarse horizontalmente ponemos algo de bloque y algo de pega para que la cabilla sirva de agarre entre el bloque y la estructura metálica. Tenemos que generar una rigurosidad. No podemos salpicar en este caso porque el salpique no se pega al hierro, entonces tenemos que hacerlo a través de puntos de soldadura. Y en esta siguiente foto vemos el albañil ya hizo la viga, la columna o el machón, y también hicieron las vigas de corona pequeña y están colocando el siguiente nivel de albañilería, de bloques. Este es el mismo locatel de la Castellana, que se ve el ejemplo. Cuartón, bloque. Cuando la pared entonces va avanzando, le podemos decir al plomero, al plomero no, al electricista que empiece a colocar su tubería eléctrica, ¿okay? Porque se solapan todos los contratistas. Ahí se ve clarito el machón, ¿okay? Vertical, la viga corona horizontal y el siguiente machón del segundo nivel, que el maestro normalmente, como lo encofra, pone una tabla, otra tabla y vacía con algo de cemento y arena que vacían con la misma mezcla y hace un elemento estructural que le da cierta rigidez. Eso es cuando la pared está a doble altura o cuando la pared está suelta. Suelta me refiero en este caso, una pared en el borde de un volado que no tiene estabilidad contra la estructura del edificio. Entonces colocamos, en este caso, hicimos una pared de doble bloque y pusimos una cantidad de machones para darle estabilidad. Todas estas paredes que ven, están hechas en volado, inclusive la del balcón a mano izquierda, ese balcón es una pared suelta, el arquitecto no quiere que la pared pegue al concreto, la estamos separando 5 o 10 centímetros, entonces hay una viga de corona y un machón que le da estabilidad a los bloques. Si yo no coloco ese machón, la pared queda suelta y corro el riesgo de que se pueda desplomar, inclusive después que le coloque el acabado, la pared se termine moviendo. ¿Qué hacemos? Entonces colocamos un machón. Un machón es una pequeña columna que lo ponga a una cierta distancia, más o menos regular. ¿Cómo hace el albañil? Pone cabilla que ancla al piso simplemente hace una perforación, no hay que echarle epóxico, sino que a mandarriazo conecta a la cabilla al concreto, le pone una cabilla vertical, le pone unas pequeñas ligaduras, una pequeña acero transversal. Lo mismo hace con las vigas de corona. ¿Okay? Hace una pequeña cabilla de 3/8 con unos pequeños estribitos, ¿okay? Coloca un nylon y con tabla y tabla de cada lado vacío una viga de corona, el machón primero y luego la viga de corona y queda esto. Esto es lo que le termina dando estabilidad a la albañilería cuando está suelta. Cuando la voy a pegar a la estructura de concreto la tengo que salpicar, cuando está suelta la tengo que agarrar con machones. Otra de las condiciones es, por ejemplo, cuando lo coloco paredes divisorias, por ejemplo, de tabiquería, y el arquitecto quiere aprovechar al máximo la separación de la tabiquería de los baños, en vez de usar el bloque tradicional de 15 y de 20 y de 10, por cierto, el bloque de 15 hace paredes de 12, y el bloque de 10 hace paredes de 12 y el bloque de 15 hace paredes de 17, más o menos 1,5 centímetros de cada lado, 18. El bloque de 10 hace paredes de 13 y el bloque de 15 hace paredes de 17, 18, ¿okay? Dependiendo del espesor del friso. Los arquitectos normalmente hablan de paredes de 10 y paredes de 15. Paredes de 10 no existen y paredes de 15 no existen, porque la pared de 10 es con bloque de 10 y ya el bloque ocupa los 10, faltaría agregarle el friso, y el bloque de 15 es con bloque de 15 que ya el bloque ocupa 15 y hay que agregarle el friso. Y ahí vienen pequeñas discrepancias entre la arquitectura en plano y la arquitectura final, esos pequeños centímetros. Hay que tomar en cuenta el friso. En el caso de la tabiquería divisoria, estaba comentando, yo puedo hacer con tabelones de 8 centímetros o de 6 centímetros. ¿Cuál es la recomendación? Ponerle algo de cabilla anclado al piso, al sobrepiso, un pequeño taladro, anclo una cabilla y coloco el tabelón, y eso sí, le coloco algo de pega. Le da formar una pequeña columna de concreto dentro del bloque para darle estabilidad a esa pared divisoria. Si no, terminan moviéndose, las puertas no cuadran, se deforman, se agrieta el acabado. Otro comentario también es cuando vamos a hacer la albañilería de estructura de edificaciones completas,
tenemos que mantener la verticalidad, no solo de la placa, del entrepiso, sino de toda la fachada a la hora de colocar acabado, porque probablemente en concreto, entre un nivel y otro, el albañil, el maestro de concreto, hizo una placa 2 centímetros más afuera y una 2 centímetros más adentro a lo largo de 15 pisos. ¿Qué debemos hacer con el albañil? Ellos colocan estos bloques que se llaman calandro, es simplemente una pieza que da la verticalidad, que es con unos bloques colgados. De mi infancia recuerdo que uno preguntaba para qué eran esos bloques y la gente vacilando, haciendo bullying, como dicen hoy, me decía, no, es que eso permite que el edificio no se vaya de lado. Oye, no se queda de niño pensando el edificio, eso estabiliza el edificio. Pues no, eso lo que le da es la verticalidad de la placa más salida, ¿okay?, a planta baja a la hora de hacer la albañilería. Probablemente conviene un nivel hacer el bloque más afuera y otro pequeño más adentro para dar la verticalidad total. Eso lo hacen con mucha frecuencia los maestros de albañilería para dar la verticalidad en esquinas entrantes o salientes. Eso es lo que se conoce como calandro. Otra de las situaciones que podemos encontrar en la albañilería, esta que les comentaba, cuando el bloque lo voy a colocar contra un ángulo galvanizado, como es el caso, un ángulo de hierro galvanizado. Para poder colocar el bloque, sueldo unos arranques, unas pequeñas cabillitas, y la primera hilada de abajo la coloco vertical y algo de pega para que, digamos, agarre el bloque, agarre a la pieza de hierro, ¿okay? Le da estabilidad. Y en este caso, fíjense, como el ángulo, hicimos una prueba, y la pared de bloque deformaba demasiado el ángulo, y para que el ángulo no se deformara y no se grietara la pared, le dijimos al herrero que el ángulo lo soldara contra la propia estructura en 2 ganchos intermedios, y eso va a quedar embutido dentro de ahí se ve el herrero soldando, el que está montado ahí soldando. Ese ángulo está conectado en los extremos, pero también tiene dos tensores, que son 2 cabillitas a la estructura. Eso queda dentro de la albañilería y no lo vemos, ¿okay? Pero le da estabilidad a la pared de bloque. Eso fue un primer ensayo. Antes de haber hecho toda la estructura, vimos que se estaba deformando, se estaba generando pequeñas grietas en los perímetros, en los bordes, producto del peso, del mismo peso de la pared. En este caso, fíjense, la pared de bloques de concreto tiene un ángulo horizontal en la fachada, pero ese ángulo cuelga con unas cabillas de un extremo a otro, se apoya en la estructura, en la propia estructura metálica, pero tiene unos tensores intermedios que le da estabilidad. Esto es un tema en la albañilería que es importante tener presente. Cuándo se conecta, cuándo debo tener la precaución de que haya un buen contacto, cuándo me estoy apoyando en estructura metálica, cuándo debo salpicar, cuándo debo colocar machón, cuándo debo colocar viga corona. Entonces son estas recomendaciones que vale la pena tener cuidado a la hora. Normalmente el albañil, el maestro albañil, ¿okay?, o el contratista sabe cuándo debe hacerlo, pero vale la pena que lo conversemos con nosotros o converse con ustedes a la hora de tomar alguna decisión. Otro tema importante es los famosos marcos, la instalación de marcos. Cuando la albañilería está empezando a arrancar y ya hicimos un replanteo, ya verificamos dónde hay machones, dónde vamos a hacer viga de corona, ¿okay?, se contrata, se pide, se solicita en procura marcos, ¿okay?, que lo ideal, la recomendación es, si yo voy a hacer un marco metálico con una puerta metálica, contratar al herrero con marco metálica, puerta metálica y cerradura propiamente dicha, e instalar todo a la vez, puerta, marco y todo. Pero cuando estamos hablando de marco metálico con puertas de madera, la puerta de madera queda a una siguiente etapa, ¿okay? ¿Qué pasa en esa siguiente etapa? Entonces el marco, la recomendación es que primero tenga un pequeño, si ven el detalle, un pequeño entrante para que el friso remate a esa pequeña hendidura. ¿Okay? La gente que fabrica marcos siempre le ponen estas aletas, estos dientes que se ven lateralmente para que queden embutidos dentro del bloque y agarre algo de pega y el marco quede agarrado. Y otra recomendación es que el pistillo donde entra la cerradura, el pistillo, ponerle un ojo protector para que no se tape de pega, de mezcla de cemento, para que cuando vaya a cerrar la puerta el pistillo pueda entrar, y para que pueda entrar y no se tape de cemento,
el fabricante del marco le pone una tapita que proteja que esa hendidura no se llene de pega durante la obra, para que entonces cuando venga el maestro, el carpintero, a colocar su marco, quede cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer en la instalación de marco? Otra vez colocar un nylon, colocarlos totalmente alineados, totalmente verticales, todo formando la fachada en este caso son unos consultorios del ambulatorio de las Minas de Baruta, aquí en Caracas. Se coloca un nylon y se verifica la verticalidad del marco, que fíjense que el albañil coloca unas tablas o unas maderas y lo acuña, y el marco normalmente tiene unos ganchos abajo que evita que el marco se abra a la hora de instalarlo. Instalo el marco y esos ganchos permiten que el marco no se abra. Pero cuidado, si yo esos ganchos los piso, estoy permitiendo que el marco se cierre. O sea, al día siguiente hay que retirar esos ganchos para que la gente no los pise, porque si los pisa voy a deformar el marco hacia adentro. Lo que quería evitar que el marco se deformara hacia afuera, se me va a terminar deformando hacia adentro. O colocar o embutirlos con un sobrepiso para que la gente pise un mojón de concreto que tape esos ganchos si no los quiero retirar, para que la puerta no se abra, el marco no se abra y no se cierre, los tapo. Lo importante es que no me los pisen, ¿okay? Porque esos ganchos de abajo, ahí se ven en el detalle, que están evitando que el marco se abra, también evitan, me generan que con los pisos el marco se cierre. Otro de los comentarios también es poder poner en algunos puntos donde van marcos metálicos, poder poner lo que se llama premarco. Un premarco es un marco de madera, ¿okay? De unas secciones para que el albañil remate todo el acabado de la albañilería contra esta madera. Y contra esta madera es que el carpintero instala formalmente el marco. Que puede ser, el premarco puede ser metálico, de tubulares, o puede ser de madera. Entonces todas las bocas de visita, las tanquillas, todo lo que va de acceso en pared de bloques, lo hago a través de un premarco. ¿Okay? Si voy a colocar, por ejemplo, el marco de concreto, y en este caso de la arquitectura quiero una losita de concreto. Yo hago una losita de concreto encofrada, que se apoya, por cierto, sobre el marco, sobre la pared, tomando la precaución de que esa losita, el friso, pegue contra esa losita. O sea, que ese marquito, esa losita de concreto, sobresale 2 centímetros, para que cuando el friso llegue a 1,5 centímetros, quede una pequeña salida, una pequeña pieza que se vea la línea del concreto. Son pequeños detalles que recomendamos hacer a la hora de colocar una plaquita, por ejemplo, un depósito, una especie de maletero. Yo puedo hacer la placa de concreto sobre la pared de bloque. Si es un poco grande, le colocaría algunos machones, pero si no, hago una plaquita encima. Eso es para generar un ducto horizontal. Se hace una plaquita, cuidado, tomando la precaución que sobresalga, insisto, 1 o 2 centímetros para desencofrar y el friso pega contra la plaquita. Otro detalle importante que me da la verticalidad de la pared son los famosos esquineros. Los esquineros o la junta viva a 90 grados deben llevar una protección de la esquina. Esa protección de la esquina es lo que llama el esquinero, que es con el albañil frisa contra ese filo metálico que queda. ¿Okay? Es esta lámina galvanizada que coloca y luego queda embutida en el friso. Ese esquinero es el que tengo que verificar perfectamente la verticalidad de la pieza, porque contra eso va a rematar el friso. Ese esquinero permite que yo trabaje la pared, me pueda hacer una mudanza, y si yo torpizo la esquina durante el proceso constructivo, durante la mudanza o durante el uso del edificio, no se rompa la esquina. Es una esquina viva, por cierto, una esquina a 90 expuesta. Las esquinas entrantes hacia adentro del edificio no requieren protección, no se van a romper nunca, pero las esquinas vivas hacia afuera a 90 grados pueden sufrir golpes y se pueden romper. Ese esquinero protege de ese golpe, de ese que rompa la esquina, y le permite al albañil dar la verticalidad al acabado de friso. ¿Okay? En una dirección y en otra, por cierto. Una esquina 90, esta cara y esta cara me permite verificarlo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, cuando hacemos bloques de vidrio. El bloque de vidrio es un bloque cuya junta, estamos hablando de albañilería, otra vez bloque, perfectamente se ve. ¿Qué hacía el albañil? Colocaba una hilada y esperaba que fragüe, esperaba un par de horas que la mezcla se endurezca, luego coloca otra hilada. O sea, hay que hacerlo muy poco a poco para que la junta quede perfectamente igual, tanto en la horizontal como en la vertical. Pero fíjense el remate final.
Si sumamos la cantidad de bloques que están, fíjense, de borde del concreto al borde de la cerámica, la cantidad de bloques es exacta. ¿Okay? Y al final quedó un pequeño remate. El arquitecto decidió dejar el remate hacia arriba, que si lo vemos aquí en fachada, ese remate lo está tapando el ángulo galvanizado por fuera, pero por dentro queda este remate. ¿Okay? Bueno, con esto hemos visto el tema de albañilería. Yo creo que está bastante conversado el tema. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.